Creo que ya estamos todos. ¿No? Y al menos. Bueno, la clase pasada vimos regresión lineal. La regresión lineal era para predecir un dato y basado en x con una recta. Entonces tengo acá el eje de las y, acá tengo el eje de las x. Las x serían mi input, las y serían mi output. Y yo tengo un montón de datos dispersos en el plano. Y lo que quiero es estimar, según una x, qué y sombrero voy a poder obtener. Entonces, con una línea más o menos lo voy a poder aproximar. Y esto sería más que nada la regresión lineal. La regresión lineal tiene dos parámetros, W y D. W es de weight, de peso, porque se le da un peso a la X, ya que la ecuación era X por W, entonces es como que le estoy asignando un peso a la X. Y el bias, que es el término independiente. No nos vamos a meter por qué se llama bias, pero como si recuerdan de la función lineal clásica, era AX más B, así que la B se podría decir que no cambió, es lo mismo. Lo único que hicimos fue cambiar la W por una A. Pero bueno. Y ahora nos metemos en la regresión de gradiente. La regresión de gradiente es cómo nosotros vamos a optimizar esta línea para que encajen los datos. Porque por ahora definimos el costo y está todo bien. Pero el costo nos da simplemente una especie de métrica de cuán bien está yendo el modelo. Lo que ahora necesito hacer es actualizar el modelo para que le vaya bien. Y a eso viene la regresión de gradiente. La regresión de gradiente la podemos pensar como que es un hombre bajando una colina. Entonces, nosotros empezamos de bien arriba, que sería de un costo alto, en el que nuestro modelo le está yendo mal. Por ejemplo, empiezo con esta línea, que le está yendo bastante mal con mis datos, pero es simplemente para analizar aleatoriamente los parámetros. Ya cuando veamos cómo funciona el algoritmo, esta línea se va a ir moviendo para encajar en los datos perfectamente, o lo más perfecto posible. Entonces tenemos como un hombre que empieza de un costo muy alto, de la cima de la colina, y va a ir bajando, tomando pequeños pasitos hasta llegar a lo que él cree es un mínimo. Como se ve acá en la foto, tiene dos mínimos, tiene este y este. Este sería que tiene un poquito más de costo que este. Pensemos que esto es costo alto, ¿no? Entonces, mientras voy bajando, el costo es menor. Este costo sería mayor a este. Entonces vamos a ver que la regresión de gradiente no siempre va a llegar al menor costo posible, sino que va a llegar a los costos mínimos. Si el hombre empezase acá, llegaría primero a este. Pero si empezase acá, podría llegar o bien a este o a este. Después vamos a hablar de las limitaciones de la regresión de gradiente y por qué no siempre llega al mínimo global, sino que a los mínimos locales. Pero por ahora quedémonos con que vamos a ir al costo mínimo. Bueno, esto sería más o menos cómo se visualiza el costo. Nosotros tenemos tres ejes. Este es el costo. Acá tengo las W y acá tengo las B. Notan por qué es tridimensional, porque en base a tres parámetros, en realidad a dos, puedo calcular un tercero que es el costo. Si no están muy familiarizados con el gráfico tridimensional, no se la compliquen, simplemente quédense con que el costo, que es este eje, va a depender en este y en este, que sería en W y B. Entonces, yo al actualizar W y B, voy a modificar el costo y va a poder ser o mayor o menor. Entonces yo me puedo mover a una cierta W y a una cierta B y voy a obtener el costo. Y la regresión de gradiente, lo único que voy a hacer es como que empiezo con la pelotita acá, donde quieran, depende de dónde inicialicen la W y la B, y voy a ir bajando hasta llegar a este costo mínimo, que es acá, es donde esta especie de bowl llega a su punto mínimo. Este grafiquito yo no lo tengo en realidad. No, o sea, cuando yo planteo mi problema, no voy a tener este gráfico, sino simplemente diría, vamos a estas coordenadas. Lo que voy a intentar hacer con la regresión de gradiente es, por una especie de decir, mapear este gráfico. Entonces lo que voy a intentar hacer es ver dónde está el costo mínimo, sin saber todo el resto del gráfico. Después nos metemos en eso, por ahora quedémonos con que, digamos que tenemos el gráfico y lo que yo quiero hacer es llegar acá, sin explícitamente decir que quiero llegar ahí. Vamos a ver.
Y esto es más que nada un gráfico con todo, que lo que en sí hace es esta parábola bastante compleja de ver, la vemos bidimensional, en el que acá tenemos las W y acá tenemos las B. Y estos circulitos de diferentes colores van a representar diferentes costos. Entonces, no sé, este circulito violeta es el costo mínimo. Entonces acá sería 0. Acá es 1, 2, 3. Mientras más lo voy alejando del medio, se va haciendo más grande el costo. ¿Costo de qué? El costo de mi función. No sé si recuerdan la ecuación, si no la vuelvo a escribir, no hay problema, de el costo en función de W y B es igual a 1 sobre 2m por la suma de hasta m, desde i igual a 1, de la diferencia entre lo que yo predije y lo que en realidad es. Al cuadrado, porque dijimos que era error al cuadrado a propósito para que no me dé negativo y porque además se demostró que si lo elevamos al cuadrado da mejores resultados que si simplemente tomamos el módulo. Pero es otra alternativa a tomar el módulo, totalmente válida, simplemente para que no me dé negativo. Lo que sí no puedo o no elevarlo al cuadrado o no tomar el módulo, porque si esto me llega a dar negativo termina restando y bueno, ya vimos los problemas de eso la clase pasada. Bueno, ahora sí nos metemos bien con el tecnicismo de cómo funciona la optimización por regresión de gradiente. Este ya es un gráfico de verdad en el que yo tengo mi costo en función de W y mi parámetro W. Olvidémonos de que yo tengo a B. Entonces, grafiquemos simplemente una función lineal en la que la B sea 0. Entonces la desprecio. Tendría acá la Y, tendría acá la X, y simplemente tengo pendientes. Entonces puedo tener una pendiente así, otra así, otra así, otra así. Y lo que yo quiero ver es cuál es la pendiente que se relaciona mejor con mis datos. Digamos que tengo los datos por acá, por acá, por acá, por acá. Bastante dispersos. Así a simple vista es bastante difícil de ver cuál sería mejor y por eso es que lo que vamos a hacer es usar estos cálculos. Ya no vamos a meter con qué es la derivada, pero por ahora quedémonos con que lo que voy a hacer es tomar la derivada del costo con respecto a W. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, lo que el gráfico ese representa, que está en el pizarrón, es cómo el costo va a ir variando en función de W. Por eso tengo la W entre paréntesis. Y en el eje X tengo la W. Entonces, si yo me muevo por las W, voy a obtener diferentes costos. Ahí se forma una especie de parábola. Sí. ¿No me repetiste la W significaba? W es el peso, es la pendiente de nuestra función lineal. Si nosotros teníamos la función lineal, que la habíamos denotado como función lineal en base a W, B de X, la W sería lo que se la multiplica por la X. ¿Se entiende? Es el peso que yo le asigno a la X. Bueno, el grafiquito este que está acá, lo único que me indica es cómo va a variar el costo en función de mi W. Entonces, nótese que cuando W, por ejemplo, es menos 5, tengo un costo casi de 100. Y cuando W es aproximadamente 4, tengo un costo de 20. Y cuando está acá entre 0 y 2, dígase, no sé, 1, el costo es 0. Y acá llega el costo mínimo. Y esto es lo que voy a lograr con la reducción de gradiente. Voy a llegar al costo mínimo. ¿Cómo? Tomando la derivada. Creo que la mitad está familiarizado con la derivada, la otra mitad no. Por las dudas vamos a explicar cómo tomar la derivada de forma así medio conceptual, así que no hay problema si no saben lo que es la derivada. Pero ahora nos quedamos con que al menos el costo es una parábola. Eso lo entendemos todos, ¿no? Yo me voy moviendo en el eje de las W y voy a obtener diferentes costos. Y va a haber una W, en este caso, que va a darme el costo mínimo. El resto va a ser mayor a este mínimo. Lo que yo voy a garantizar con la regresión de gradiente es siempre llegar a este mínimo. O al menos a los mínimos locales. ¿Siempre hace una parábola? No. Este caso, porque es regresión lineal, siempre se va a formar una parábola. Eso sí. ¿Se acuerdan del bowl que les mostré recién? Este. Bueno, con la regresión lineal siempre van a haber un bowl. Se llama gráfico bowl shape. El punto es que con la regresión lineal siempre vamos a usar el bowl, así que es bastante visual. Pero ya con funciones más complejas vamos a ver casi cualquier cosa, porque tenemos un montón de parámetros.
con las redes neuronales, digamos que, no sé, por ejemplo, en ChatGPT que estamos hablando de billones de parámetros, esto ya no lo puedes graficar, porque deberías graficar como 5 billones de ejes. No se entiende nada. Así que esto lo dejamos acá conceptual, pero quédense con que si entienden la regresión lineal van a entender el resto, porque el concepto es el mismo, nada más que aplicado a más dimensiones. Entonces, todos entendimos que yo me muevo en las W y me muevo en el costo, porque va a haber una W óptima, el resto ya no van a hacer. Y así es cuando empieza a entrar en juego la derivada. La derivada, para el que no sepa, es, por así decirlo, un ratio de cambio instantáneo. O sea, es una diferencia infinitesimal entre el costo y la W. Entonces, ¿qué pasa? Con la derivada lo que yo quiero hacer es ver cuánto va a cambiar mi costo infinitesimalmente con respecto a un cambio infinitesimal de mi W. Esto en sí se traduce a sacar la pendiente de la recta tangente a el costo. ¿Qué significa esto? Yo tengo acá, por ejemplo, esta sería mi W óptima. La voy a escribir así en claro. Y yo tengo un montón de W para acá y para acá que no lo son. Y si yo dibujo la recta tangente en este punto, lo que voy a tener es una recta que tenga pendiente cero. Porque cuando la derivada llega a su mínimo, cuando el costo llega a su mínimo, la derivada es cero. O sea, simplemente tengo una recta que tiene pendiente cero. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que yo puedo pensar es, si acá tengo cero, lo que yo voy a querer hacer es que voy a ir actualizando el parámetro W para que esta derivada sea cada vez más chiquita. Entonces significa que voy a estar más próximo a cero. Y mientras más me alejo, por ejemplo, si ya estoy por acá, si empecé acá con mi W, tengo una pendiente muy grande. ¿Ven? Es como que tengo una recta casi paralela al eje de la Y, mientras más me voy alejando, porque la parábola se va haciendo más alta. Entonces la pendiente va creciendo más. Mientras más me acerco al mínimo, la pendiente va disminuyendo. Bueno, perfecto. Entonces, mientras yo más me alejo del mínimo, más grande se hace la pendiente. Y mientras más me acerco, más chiquita se hace, hasta llegar a cero, inclusive. Así es como yo declaro esta actualización. La actualización de el parámetro W en función de, bueno, ya vamos a ver el alfa por la derivada. Esta derivada es simplemente la pendiente. Entonces, hagamos un ejemplo bastante fácil. Tenemos que acá la pendiente es 2. ¿No? Va, acá es menos 2, porque es negativa. Entonces, mi W valía por acá menos 4, digamos. Entonces lo que hago es menos 4 menos 2. Entonces, a menos 4 le sumo 2. Pum. Me muevo hasta menos 2. Menos 2. Vuelvo a calcular la derivada, que me va a dar negativa, porque la pendiente viene para acá. Y como acá va a tener menos 2 menos algo, me va a terminar sumando. Entonces, si se dan cuenta, al calcular la derivada lo que voy a hacer es siempre actualizar en el sentido que yo necesito. Y si tengo, por ejemplo, un dato por acá, que la pendiente es positiva, como me estoy pasando el W óptimo, lo que va a hacer esto es mandarlo para allá. Entonces la derivada en sí lo que hace es, me da el sentido y me da cuánto tengo que actualizar el parámetro. Entonces, si estoy a la derecha de la W, le tengo que restar, es porque me pasé. Me fui muy a la derecha W, tengo una W muy grande. Entonces, mi W real, la mejor, está más a la izquierda, o sea, es menor. Y si me fui muy para la izquierda, lo que tengo que hacer es ir un poco más para la derecha, porque mi W real está más a la derecha, es mayor a lo que yo estimo. Y así es como voy jugando un poquito con la deriva y me voy moviendo de izquierda a derecha. Después este término alfa no es nada raro, es simplemente un, por así decirlo, hiperparámetro. Este hiperparámetro alfa lo que va a hacer es me va a decir cuánta atención le voy a prestar más o menos al gradiente o a esta derivada parcial, ¿no? Alfa generalmente suele ser chiquito, entonces cuando yo tengo una derivada que está, no sé, muy grande, mi parámetro no cambia bruscamente. Yo quiero que mi parámetro cambie, en cierto sentido, pero no quiero que haga cambios muy bruscos, porque si, por ejemplo, ¿no? Yo actualizo mi derivada, está acá, y la derivada de esto me da capaz que menos 100,
Después se lo sumo a W y capaz que termino por acá. Me muevo acá. Y ya me pasé, yo quería ir para acá. Entonces lo que voy haciendo con alfa es limitar cuánto voy a poder actualizar el parámetro. Alfa suele ser 0,0001, por ahí. Ronda valores muy chiquitos, cosa de que la derivada no me haga hacer cambios muy bruscos. Si yo aumento alfa, voy a tomar pasos más grandes. Por lo tanto, voy a llegar más rápido al mínimo. Sin embargo, puede ser que termine rebotando. O sea, puedo empezar acá, y después el alfa me manda por acá, y después me mande para acá, porque cada vez la derivada es mayor y entonces me hace cambiar más brusco, más brusco, más brusco. Y podemos ver, pero eso es un gran problema. Y si elijo un alfa muy chiquito, lo que va a pasar es que mi algoritmo va a tardar mucho en llegar al mínimo. Sin embargo, lo tendría casi garantizado. Si yo pongo un alfa de 0,0001, puedo tomar cambios muy chiquitos, pero voy a ir yendo siempre hacia el mínimo costo. Después no sé si hablo. Perfecto. Sí, eso se puede decir el valor real. Correcto. A diferencia de los parámetros que les acabo de presentar, que era W y B, esos sí son parámetros, eso sí hay que aprenderlos. El alfa es un hiperparámetro, o sea, depende del usuario. Vos definís tu alfa, que se llama ratio de aprendizaje, para hacer lo que vos quieras. O sea, dependiendo de algunos modelos, cambia bastante el alfa. Por ejemplo, para modelos de lenguaje muy grandes, como ChatGPT, se usa un alfa muy chiquitito, porque los gradientes son demasiado grandes, estás hablando de muchos parámetros. Pero para la regresión lineal viene bastante bien usar un alfa de aproximadamente 0,001. 0,0001. No es tan exagerado. Bueno, esto fue con respecto a W, pero yo puedo hacer exactamente lo mismo con respecto a B. No sé si ya más o menos se podrá dar la idea, pero el mismo gráfico que grafité ahí con respecto a W, le puedo cambiar en el eje de las X a B y le pongo ahí el coste en función de B. Y voy a obtener también otra parábola, ya que va a haber una B, un bias, un término independiente, que me va a dar el menor costo posible. Entonces, si mi recta estaba acá, yo voy a poder tener, digamos que esta es mi pendiente óptima, ¿no? Bueno, yo también voy a poder tener un término independiente óptimo, que sería capaz que por acá. Pero hasta obtener ese término independiente óptimo, lo que voy a tener que hacer es ir aprendiéndolo con este método de actualizar los parámetros en base a la derivada y al ratio de aprendizaje. Bueno, no sé si quedó alguna duda sobre la derivada, la optimización y todo eso. Abro dudas a ver si alguien se quedó con dudas de cómo funciona el método. Yo ya lo respeté como vimos también en Python, ¿no? Eso que dice las igualdades de W y B. Sí. El valor actual de W y de B menos alfa multiplicado por la derivada de C. Sí, Okay. correcto. Y te da un nuevo dato y lo vas utilizando. Sí, esto es bastante notación de programación. O sea, ya me fui un poco del argumento matemático. Pero bueno, quedémonos con que W lo voy a actualizar para que sea W menos alfa por la derivada. O por la pendiente, ¿no? Y B también. Algo que me faltó aclarar, que bueno que lo mencionaste, estos dos se actualizan en simultáneo. Yo no puedo actualizar W y después actualizar B. Porque, ¿qué pasaría? Yo estaría moviéndome a la W óptima, pero después calcularía un costo que en realidad está mal porque ya está actualizado. Yo quiero que el costo se tome con respecto a la W y B original. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a borrar un poquito. Si yo tenía, por ejemplo, una W1 y una B1, yo voy a querer que mi W2 y B2 las calcule con respecto al costo de W1, B1. Si yo eso lo hago tal cual como está escrito así, lo que va a pasar es que voy a actualizar W y después voy a calcular B, pero con respecto a la W actualizada. Entonces lo que voy a hacer es, perfecto, calculé el costo con respecto a W1 y B1. Perfecto, eso está bien.
Pero después ahí lo que hice fue calcular el costo con respecto a W2, porque ya actualicé W y B1. Y esto está mal. Esto está mal porque acá lo que va a hacer es que B ya no va a tener ese sentido de dónde está el parámetro óptimo. Porque lo que voy a estar haciendo es moverme en la W, o sea, ya voy a haber actualizado W, y el costo que yo le calcule para B no va a ser el real ya, va a ser uno actualizado. Entonces lo que yo hago es, primero las actualizo en paralelo, calculo JW1, B1, y con respecto a este mismo costo voy a calcular W2 y B2. Si voy actualizando el costo a medida que calculo los nuevos parámetros, voy a terminar con problemas porque no voy a estar calculando bien todo lo de la función costo. Esto más que nada con los argumentos matemáticos, pero quedémonos con que los parámetros los tengo que actualizar en paralelo. No puedo actualizar uno y después el otro. Esto no tiene que ser secuencial, tiene que ser todo con respecto al mismo costo. Si tengo 1.000.000 de parámetros, el 1.000.000 de parámetros se actualiza con respecto al mismo costo. No voy a poder hacer 999.999 computaciones de costo con respecto a cada parámetro actualizado. Porque si ese no es el costo real. Ese es el costo al actualizar el parámetro. Entonces ya pierdo un poco la noción de cuán mal está haciendo este parámetro. Bueno, no sé si alguien se quedó también con otra duda. ¿Todos entendieron lo de la derivada y la pendiente? Sobre todo los que no la vieron, los chicos de quinto. La tendría que revisar, pero lo que no entendí es cómo cambia B. O sea, entendí cómo cambia W con lo que explicaste el gráfico ya, pero cómo cambia B en el sentido I. Ok. B, si recuerdan, es el parámetro independiente. En el sentido de que no está multiplicado por X, entonces no le da un peso a 1000. Simplemente es un término independiente que va a estar siempre. Si recuerdan, en la función lineal, cuando f vale 0, mi función vale b. Eso se acuerdan todos, ¿no? Sí, tengo 0x, por lo que sea, 0 más b. Entonces b siempre va a estar. Entonces la b va a hacer que yo me desplace por el eje de la así para arriba o para abajo. Y va a haber una b que me diga, si te posicionas acá inicialmente y de ahí trazas la recta, tus datos van a encajar de la forma más óptima. Entonces, yo al optimizar B, lo que estoy haciendo es más o menos optimizar de dónde quiero que empiece mi línea. No estoy optimizando la pendiente y la recta, sino que estoy optimizando la ordenada al origen, o sea, de dónde parto. Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, volvamos con las casas. Las casas, yo tengo casas que van desde $100.000 hasta $1.000.000. Pero no voy a tener ninguna casa que valga $0. Va, no conozco yo, ¿no? Pero yo voy a creer que entonces el precio de las casas parta de cierto... O sea, que una casa con tamaño casi 0 ya tenga cierto precio. Si una casa que mide capaz que 20 metros cuadrados, voy a estimar que vale 0. Y capaz que la casa que tiene 20 metros cuadrados, como toda casa, tiene un precio inicial. Porque ya el hecho de tener toda la infraestructura y tener toda la instalación hecha le suma precio. Entonces, va a haber como cierto precio, o sea, si se le quiere decir parásito o de siempre en el que vamos a empezar. Entonces, cuando yo tengo una casa de tamaño casi 0 o un tamaño chiquitito, para que a mi algoritmo le vaya mejor, lo inicializo ya en casi ese parámetro, porque si la X tiende a 0 y la función en base a X va a tender a B. Entonces yo quiero que cuando los precios de las casas, cuando las casas midan un poquito, que bueno, tiendan a este precio casi parásito o independiente, que es como el precio base de una casa. Que una casa de 0 metros cuadrados, sí o sí vale capaz que $500, por decir algo, ¿no? Y a medida que voy aumentando, ahí sí le voy a dar más atención a la W y a la X. O sea, que casas más grandes sí que van a tener relacionado un precio más grande. Ya no me va a interesar tanto B. A veces B ni siquiera se actualiza. Eso es un dato de color, pero a veces el término independiente ni siquiera se actualiza porque no da tantos cambios. O sea, como a veces manejo tantos datos tan grandes, inicializarlo en cierto parámetro no me cambia tanto porque estoy hablando capaz que de datos que van hasta el 1.000.000 y entonces esto capaz que se empieza en 100 y estoy hablando ya de millones, no tiene mucha relevancia.
A diferencia de W. W sí le da un peso interesante al input. Pero la B a veces ni se la actualiza, por lo tanto, la optimización generalmente se hace con respecto a los weights y al bias es medio optativo, como empieza. Ya que algoritmos más complejos no les va a interesar tanto donde empiecen, porque después se van a adecuar bien a los datos. Bueno, no sé si quedó otra duda. ¿Todo bastante claro? Bueno. Y había quedado de la clase pasada algunas dudas con la función costo, puede ser, que no la había llegado a entender. ¿Le sirve si ponemos algunos valores con la función costo? Bueno. Bueno, hagamos un pequeño dataset medio así artificial en el que yo tengo las X, las Y. Digamos que yo ya tengo la función óptima, porque ya generé el dataset, entonces Y va a ser igual a 2X. Entonces, lo que tenga en X lo multiplico por 2 y obtengo la Y. Entonces ahí tengo 0, 1, 2, 3, tengo 0, 2, 4, 6. Bueno, el error de cada uno va a ser cuán mal yo esté prediciendo cada I. O sea, con respecto a la verdadera. Entonces, el error es la predicha menos la verdadera. El hecho de que está al cuadrado es porque era costo cuadrado. Pero por ahora quedémonos con que es la predicha menos la verdadera. Y digamos que yo inicializo, esta sería una W. Yo tengo mi algoritmo, no conozco esa W, sino que tengo simplemente, para empezar, ¿no? Lo inicialicé aleatoriamente y tengo que W vale 1, ¿no? Entonces, esta sería mi tablita de predicciones en las que basada en una X voy a sacar la Y. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. ¿No? Hasta ahí se entendió, ¿no? Lo único que hice fue crear este pequeño dataset, justifiqué de dónde salen los valores, o sea, esto no pasa, yo no tengo dónde salen, pero lo voy a aprender, y inicialicé W aleatoriamente. Para decirlo más fácil, 1. Entonces voy a calcular los errores. El error en 0 va a ser lo predicho en 0 menos lo verdadero en 0. El error en 1 va a ser lo predicho en 1 menos el verdadero 1. Esto me da entonces, en 0 tengo 0 menos 0. Predicho menos real, ¿no? Esto es I0. Y esto es I predicho 0. Entonces, el error en 0 es 0, perfecto. Ahí en 0 predije bien. En 1. En 1 tengo 2 y tengo 1. Entonces me queda 1 menos 2, menos 1. Error negativo. En 2. ¿En 2 qué tengo? 4 y 2. Me queda 2 menos 4. 2 menos 4, menos 2. Y en 3. 6 y 3. Me queda 3 menos 6, menos 3. Ahí tengo los 4 errores. Los ven, ¿no? La diferencia entre lo predicho y lo real. Y después, como dije que era al cuadrado, lo que voy a hacer es sumo todos estos errores, que de eso venía la suma. M de igual a 1. Acá M valdría 4. Tengo 4 ejemplos. Y esto sería el error al cuadrado. Entonces, acá elevo todos estos errores al cuadrado y los sumo. Entonces haría E0 al cuadrado más E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más E3 al cuadrado. Esto me daría todo esto, que sería 0 más 1 más 4 más 9.
Hasta ahí se entendió, ¿no? Lo que hice fue calcular todos los errores y los elevar al cuadrado. Ahí ya tengo casi la mitad de la expresión. Y me faltó simplemente dividirlo por 1 sobre 2R. Que recuerden que esto es para tomar el promedio. Para no centrarme mucho en un dato, sino para generalizar para todos, ¿no? Entonces, este 0 más 1 más 4 más 9 lo voy a dividir por 2 sobre L. Esto sería 10, 14 sobre 8. Entonces, mi costo, cuando W vale 1, no, o sea, la B no la incluí, B valdría 0, es de 14 octavos. ¿Se entendió ahora cómo calculo el costo? Imagínense que esto lo voy a hacer para datos, o sea, estoy hablando de millones de datos. Entonces, esta suma la voy a hacer por millones de datos, pero generalizo con igual a 1 hasta n. ¿Se entiende? Ah, pero me faltó el índice aquí. ¿Alguien no entiende algo o no entiende la notación? Yo no entiendo para qué se escribe el 14 octavos. El 14 octavos me está diciendo cuán mal está yendo el algoritmo Ok. con respecto a ver, cuán mal está yendo a mi línea con respecto a los datos verdaderos. Si el 14 octavos es un número bastante chiquitito, entonces significa que mi línea está muy próxima a lo que en realidad debería ser. Pero si mi recta, por ejemplo, estuviese por acá, capaz que me da 1000 o 100. Es un costo grande. Entonces digo, no, pará, me está yendo mal. No es la W y no es la B, tengo que cambiar las otras cosas. Y ahí es por eso que calculo el costo, para después actualizarlo a los parámetros con respecto a este costo.